Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Leonardo Peluso. Tendría como que tomar tres temas independientes, pero bueno, juntos para poder articularlos. Un tema es qué entiendo yo por sordos o personas sordas o comunidad sorda. Qué entiendo yo por inclusión, proceso de inclusión. Y qué sería la educación, entendiendo que los procesos de inclusión están pensados sobre la temática o en relación a la temática de la educación. Bien, empecemos por el primer tema que se había dicho, que entendemos nosotros por persona sorda, comunidad sorda, sordos, sordas. Bueno, viene larga literatura sobre este tema y enormes debates. Y básicamente la gran pregunta es, ¿los sordos son personas que no oyen o discapacitados auditivos o hablantes de una lengua de señas? Es decir, son formas distintas de entender la situación y a su vez son compatibles unas con otras. Bien, ¿qué quiere decir que alguien no oye? Bueno, eso tiene que decir que tiene que ver con una realidad del cuerpo. Es un cuerpo que no tiene uno de los llamados sentidos y evidentemente eso los diferencia sus cuerpos con aquellos que sí oyen, donde, bueno, ese sentido estaría. Eh, Nuestras culturas, históricamente, a algunas pérdidas de estos sentidos, algunos, no todas, porque por ejemplo nadie hablaría de la pérdida del olfato como algo culturalmente relevante, o del gusto. En cambio, para el caso de los sordos o para el caso de los ciegos, históricamente nuestras comunidades han tratado a esos cuerpos en términos de discapacidad, es decir, con una falta que es relevante cultural, social, estructuralmente en nuestras comunidades. Por eso, históricamente, esos cuerpos a los que le falta la audición se les ha llamado discapacitados auditivos. Por otro lado, eso sería como un tipo de discurso, ¿no? Un discurso que se ubica en el cuerpo, que se ubica en la falta, que se ubica en lo que no tienen. Por otro lado, hay todo otro grupo de científicos, políticos, comunidad sorda que lucha por sus derechos y su reconocimiento, que entienden que ser sordo no tiene nada que ver con esta temática vinculada al cuerpo, y que sí más tendría que ver con la temática de constituirse en torno a ser hablantes de una lengua, en este caso la lengua de señas. Es decir, desde esta perspectiva, ya no sería la perspectiva de la falta, sino la perspectiva de lo positivo. La sordera se entiende como una identidad lingüístico-cultural que es en la cual el grupo se identifica o se constituye en torno a ser hablantes de una lengua de señas y todo lo que eso implica a nivel patrimonial, identitario, etcétera. La pregunta acá, porque muchas veces vamos a encontrar discursos donde, bueno, sí, los sordos son discapacitados auditivos que hablan la lengua de señas. Es compatible. Inclusive la propia ley que tenemos en Uruguay, que reconoce la lengua de señas, también coloca a la temática de los sordos en conjunto con la discapacidad. Y la ley de discapacidad también. Entonces, la pregunta es, ¿se puede entonces decir que los sordos son discapacitados auditivos que hablan la lengua de señas? Yo creo que no. Creo que son dos discursos que se juntan pero que en realidad son incompatibles. Porque si yo pienso en la discapacidad auditiva, en los sordos en términos de falta, lo estoy caracterizando desde un lugar que está vinculado al cuerpo y a lo negativo. En cambio, cuando yo pienso a los sordos en términos de hablante de una lengua de señas, lo estoy pensando en términos de, ¿cómo pensaría, por ejemplo, qué diferencia hay entre franceses y uruguayos? Bueno, o hispanohablantes. Y los franceses hablan francés y los hispanohablantes hablan español. No los pensamos en términos de falta. Entonces, cuando realmente entendemos que los sordos son hablantes de una lengua de señas, se nos va por completo la temática de la falta y se recoloca el tema de la perspectiva desde otro lugar, es decir, del lugar de lo positivo, del lugar de lo que tienen, del lugar de que realmente los constituye en su identidad. Porque los sordos, si uno les pregunta a un sordo, ¿cómo te definís como sordo? Mayoritariamente te va a decir hablante de una lengua de señas. Aunque después diga, bueno, no, oigo, etcétera. Pero el tema de hablante de lengua de señas es lo constitutivo de su identidad. Y es lo importante porque en realidad reubica la temática en el plano de los estudios culturales, etcétera, y no en el plano médico, clínico, etcétera.
Entonces, desde la perspectiva en que yo voy a colocar hoy esta propuesta de los procesos de inclusión de los sordos, tiene que ver con esta mirada, ¿no? Los sordos dentro de lo que podríamos hablar como hablantes de una lengua de señas y no dentro de lo que sería el gran depósito de la discapacidad. Así que, de aquí más, cada vez que me oigan a mí decir sordos o comunidad sorda, vamos, yo estoy siempre refiriéndome a hablantes de una lengua de señas, como me podría referir a los franceses como hablantes de francés, no en términos de lo que no tienen. ¿Está claro esto? Es importante porque hace a todo el edificio que voy a construir ahora a continuación. ¿Qué son los sordos? Un temita más. Esto coloca el tema de los sordos dentro de lo que llamaríamos los estudios sordos. Así como hay estudios latinoamericanos, estudios uruguayos, etcétera, estudios sordos, que son estudios que anclan perspectivas políticas, históricas, geográficas, literarias, discursivas, etcétera, que anclan todo en torno a el tema de los sordos como hablantes de una lengua de señas con una perspectiva política, ideológica que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, podemos decir que yo me voy a ubicar en el campo de los estudios sordos. Es un campo que, como vuelvo a decir, articula varias disciplinas en torno a esta idea de que los sordos son hablantes de una lengua, ¿no? Entonces, desde ahí que voy a hablar de la educación de los sordos, la historia de los sordos, la demografía sorda, etc. Bien, el otro punto al que me quería referir, punto 1, ¿se acuerdan? Eran 3. 1, que son los sordos. 2, cómo entiendo yo la inclusión. Y el tercero, bueno, el tema de la educación de los sordos como ese espacio donde se debate o se discute el tema de la inclusión. Bueno, ¿cómo entiendo yo la inclusión? El tema de la inclusión creo que es un tema que tiene un perfil político muy fuerte. Es decir, cada persona que habla de la inclusión debería anunciar de dónde habla. Y yo creo que ahí está el gran problema de que no todos hablamos de la inclusión desde el mismo lugar. Y por lo tanto yo soy bastante crítico con los discursos generales que se han instalado en relación a la inclusión. Para mí el punto central para pensar la inclusión, creo que es la ideología de la normalidad. ¿Por qué creo esto? Porque en realidad creo que históricamente en Uruguay, en la mayoría del mundo creo, y si no voy a decir todos, estamos pensando en la inclusión desde la ideología de la normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, la ideología de la normalidad construye o distribuye el mundo social en términos de los que están dentro y los que están fuera. Los que son normales y los que están en los márgenes, los que son anormales, los que tienen cuerpos o formas de pensar o formas de estar en el mundo que no se adaptan a lo que la normalidad establece. Entonces, en general, cuando hablamos de ideología de la normalidad, hablamos de esa ideología que nos domina a todos, donde colocamos a todas las personas que nos rodean y al mundo social que nos rodea en términos de los que están adentro y los que están afuera. ¿Qué pasa? Porque yo creo que la ideología de la normalidad es fuerte en relación al tema de la inclusión, porque generalmente cuando uno piensa en las políticas de inclusión, cuando uno observa las políticas de inclusión que se llevan adelante, por lo menos en nuestro país, en general hay una idea de vamos a incluir a aquel que se apartó, vamos a incluir a aquel grupo que se apartó de la norma, ¿no? Hay que incluir a los sordos, hay que incluir a los ciegos, pero alguien piensa, por ejemplo, en incluir a un blanco heterosexual joven de clase media. No, ese ya está naturalmente incluido, porque tiene, bueno, no tiene ninguna marca. De los que en nuestra cultura colocaría como marcas, ¿no? Como ser mujer, ser homosexual, ser de clase baja, ser negro, etc. Entonces, en general, la inclusión está pensando para incluir a aquellos que la propia ideología de la normalidad determina como en los márgenes, como por fuera, como sospechados inclusive, ¿no? Porque yo sospecho de los que no están en la norma, ¿no? Sospecho de los anormales, de los que la propia ideología de la normalidad coloca como anormales, fuera de la norma, etc. Cuerpos sospechados, mentes sospechadas, morales sospechadas, etc. Entonces, lo que hace la ideología de la normalidad es
construir esta dicotomía y, a mi criterio, las políticas tradicionales de inclusión o de integración lo que buscan es, bueno, vamos a ver cómo esos pobrecitos que están en los márgenes o cómo esos pobrecitos que están por fuera pueden ser incluidos en los sistemas educativos, en las políticas públicas, etc. Así que bueno, como ven, soy bastante crítico de este concepto de inclusión, pero no del concepto de inclusión, sino de este concepto de inclusión que se coloca o se sitúa dentro de lo que yo acabo de llamar la ideología de la normalidad. Paréntesis, de toda mi clase luego voy a mandar unas referencias bibliográficas que son las que yo voy siguiendo para decir todo esto que les estoy proponiendo, este pequeño viajecito que estoy proponiendo. Bueno, como les decía, el tema de inclusión tiene un trasfondo político muy fuerte, ¿no? La política, básicamente político e ideológico, básicamente de la ideología de la normalidad. Por lo tanto, ustedes que me están escuchando, yo que estoy hablando, estamos todos en este momento interpelados desde qué lugar hablamos. O sea, desde qué lugar hablo yo de la inclusión. Bien, obviamente que tratando de romper con la ideología de la normalidad, porque yo también me ubico dentro de los márgenes, yo me considero que soy rupturista en algunas cosas en relación a los márgenes, en tanto mi condición de gay, por ejemplo, que es políticamente asumida, o sea, yo soy gay no solo por mis prácticas cotidianas, sino también porque milito por la causa, por lo tanto, soy una persona que históricamente fui sospechado, fui colocado en los márgenes, por lo tanto, para mí hablar de la inclusión tiene que ver con un tema que me involucra como comunidad minoritaria a la que pertenezco. Claro que tengo otros, en la interseccionalidad, diríamos, tengo otros aspectos que me colocan dentro del centro, ¿no? Como por ejemplo, pertenezco a la clase media, soy blanco, etcétera. Entonces ahí tengo como marcas que me sacan de lo normal, pero hay otras que me colocan dentro de lo normal, bueno, y eso hace mi particular forma de estar en el mundo social en el que estoy y por cual estoy hablando acá hoy con ustedes. Pero no voy a hablar de lo gay, sino que voy a tratar de mostrarles cómo la ideología de la normalidad ha ido denominando o ha ido caracterizando a estas personas que nos apartamos de lo normal, que nos colocamos en los márgenes. Y digo o enuncio mi identidad minoritaria porque me parece importante, porque hace al lugar donde estoy hablando. Hablo de ese lugar y hablo como científico también, ¿no? Porque yo trabajo en esto, investigo en esto. De hecho, fundé junto con otro colega acá en Salto el grupo de investigación en identidades políticas, que es un grupo de investigación justamente que retoma científicamente toda esta temática. Pero obviamente es un grupo de investigación que por la temática no puede conocer los lugares políticos en los que uno se coloca, ¿no? Yo me coloco en un lugar científico, leo tales autores, tengo tales concepciones científicas, pero también tengo un lugar político e ideológico del cual estoy hablando. Y creo que es sabio que todos los que hablemos de inclusión enunciemos desde qué lugar político lo estamos haciendo, aparte de científico. Bien, bueno, entonces me gustaría como un poco deconstruir algunas ideas o algunas formas que la ideología de la normalidad como ha usado para caracterizar a los anormales, a los que se apartan de la norma, a los que hay que incluir. Yo creo que yo dividí como en 4 grandes grupos. ¿Qué serían? Diferentes y diversos, o sea, cómo la ideología de la normalidad ha llamado diferentes y diversos a estas personas. Otro, segundo, discapacitados, defectuosos, minusválidos, especiales, sería la segunda. La tercera sería desiguales, minorizados, y la cuarta seríamos los disidentes. Así que bueno, todas estas distintas formas que ha tenido, a mi criterio, la ideología de la normalidad y la academia para distinguir a aquellos que se apartan de la norma. Ahora voy un poquito a ver algo mínimo de qué trata cada uno de estos ítems, ¿no? Por ejemplo, ¿qué entendemos por diversos o diferentes? Históricamente, la diversidad
se ha anudado al tema de las discriminaciones vinculadas a las opciones sexuales. Entonces, generalmente los diversos hemos sido nosotros los que pertenecemos al grupo LGTBIQ. Y es una perspectiva que, bueno, coloca a la diversidad en términos hasta graciosos, divertidos, fiesta. Se habla de la gran fiesta de la diversidad, multicolor, arcoíris, bla, 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 bla. Y a mi criterio, este concepto, esta palabra diversidad, bueno, justamente, sobre todo que ha tenido una gran direccionalidad al mundo LGTBIQ, ¿no? Lesbianas, gays, transexuales, queer, etcétera, porque ahora es Q más. Esto ha tenido, a mi criterio, tiene como dos grandes problemas. Un problema es que no entiende o no coloca como discusión que diversos somos todos. Entonces, solo asigna la palabra diversos a los que pertenecen al grupo LGTB, pero los heterosexuales también no son diversos. O sea, la heterosexualidad no es una diversidad más. Entonces, es como una palabra absurda, porque en realidad, un término absurdo, porque en realidad dice diversos, pero son solo los diversos los que se apartan de la norma. Nunca son los normales, nunca son diversos. Entonces ahí ya hay un problema terminológico grande, ¿no? Porque bueno, si somos diversos somos todos. Y el problema es que estamos dispuestos a incluir a la heterosexualidad dentro de la diversidad, y si la incluimos, ¿qué supone esto? Supone que en realidad, y es el problema que tiene la palabra diverso, es que la palabra diverso esconde el conflicto. Es decir, esconde la idea de que no todos somos diversos de la misma manera. Que hay unos diversos que les va muy bien y hay unos diversos que les va muy mal. Es decir, no todos los diversos somos igualmente diversos, y el problema que tiene la palabra diverso es un problema que saca el contenido político que hay detrás de la diferencia entre los grupos, ¿no? Que hay grupos que pertenecen a la norma, hay grupos que no son sospechados, hay grupos que están, que tienen los privilegios, y hay otros grupos que quedan por fuera, que no pueden ni siquiera salir de la mano con su pareja por la calle, darse un beso, etc. Entonces, no somos igualmente diversos, y ahí está el problema de la palabra diverso, ¿no? Porque la palabra diverso esconde el conflicto, esconde las relaciones de opresión que se dan entre los grupos, y que hay grupos que están en la normalidad y hay grupos que están construidos como anormales, sospechados, etc. También se habló de diversidad funcional para el caso de los discapacitados, y hablo de discapacitados y no de personas en situación de discapacidad, y ahora voy a explicarles por qué. Y se habló también, por ejemplo, los diferentes es lo mismo, ¿no? Diferentes, diversos, son términos que esconden, históricamente esconden, el conflicto de las relaciones entre los grupos sociales. Segundo, que yo les había dicho que otra forma de construir a los anormales era llamarles discapacitados, defectuosos, minusválidos, especiales. Bueno, esta forma de entender la normalidad claramente se dirige hacia el grupo que históricamente, por sus características del cuerpo, fue considerado que se apartaba de la norma, ¿no? Básicamente, en este grupo entrarían personas con retardo, personas con ceguera, personas con sordera, personas con parálisis cerebral. Básicamente, ¿no? Creo que habría algunas cosas, algunos otros grupos, pero básicamente creo que son estos grupos los que más han y trastorno de personalidad. Creo que son 5, que son los que, bueno, constituyen lo que hoy llamaríamos educación especial en el caso de Uruguay, y que, bueno, son históricamente los que se han considerado discapacitados, bueno, que tienen acceso a determinados beneficios que le otorga la propia ley de discapacidad. Y bueno, hay claramente todos los que vivimos acá en Uruguay tenemos claro más o menos quiénes entrarían dentro del grupo de los discapacitados, con obviamente fronteras difusas. Bien, entonces, para el caso de los discapacitados, yo creo que acá tenemos también una categorización donde colocamos cuerpos que son normales, que funcionan perfecto, ¿no? El cuerpo, imagino yo, el cuadro de Leonardo da Vinci, donde está el cuerpo perfecto,
Me pregunto dónde quedan las mujeres en ese cuerpo perfecto, ¿no? Porque históricamente las mujeres siempre fueron vistas como defectuosas, ¿no? Como el que faltaba algo. Eh, Igual que a los afrodescendientes, en fin. Pero el caso de los discapacitados es claro, bueno, obviamente que tanto para el caso de las mujeres como para los afrodescendientes, esto ya históricamente, pero no hace tanto, se pudo revertir y ya, bueno, son cuerpos que nos han visto más defectuosos, pero para el caso de los discapacitados esto sigue siendo así, ¿no? O sea, son cuerpos que siguen siendo defectuosos para la visión de la medicina. Entonces, si hay un cuerpo defectuoso, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que hay que operarlo, hay que tratarlo de reconducirlo hacia la normalidad, ¿no? Prácticas de rehabilitación, etcétera. ¿Qué pienso yo del concepto de discapacidad? Bueno, el concepto de discapacidad, que estaría dentro de esta perspectiva, a mí me parece que es un concepto que es claramente colonizador. Le voy a explicar por qué. Históricamente se habló de discapacitados, de personas con capacidades diferentes, recuerdan, capacidades diferentes, pero capacidades diferentes las tenemos todos, pero siempre se asoció capacidades diferentes a los que se apartaban de la norma, personas con capacidades diferentes, personas, luego se habló primero de discapacitados, personas con capacidades diferentes, luego se habló de personas con discapacidad, digo, de hecho nuestra ley habla de personas con discapacidad, ahí la discapacidad está fuertemente colocada en el cuerpo, o sea, la diferencia que había entre discapacitado y persona con discapacidad es que la persona, cuando uno habla de persona con discapacidad, uno está pensando en una persona que porta una discapacidad, o sea que la discapacidad está en el cuerpo. Y por último llegamos al paradigma actual, que no está en la ley, sino es posterior de alguna manera, o simultáneo, pero no quedó en la ley, que es el paradigma social de la discapacidad, que habla de que la persona está en situación de discapacidad, es decir, que la persona, por sus características, está en una situación social que lo coloca en el lugar de la discapacidad. Eh, no por el problema de la persona, sino tal vez por el problema de la sociedad que no puede, de alguna manera, ver a ese individuo de otro lugar. Entonces, la persona está en situación de discapacidad. Ahí la discapacidad sale del cuerpo y se recoloca en el plano social. Sin embargo, yo creo que acá hay dos problemas. Eh, bueno, yo estoy de acuerdo con la perspectiva social de la discapacidad, totalmente de acuerdo con que la discapacidad no está en el cuerpo, sino que la discapacidad está en el territorio social. Pero yo junto con un grupo, estoy de acuerdo con lo que está planteando un grupo de la Universidad de Entre Ríos, María Eugenia Almeida y Angelino, que ellas plantean, ella y el grupo con el que trabaja, ¿no? Yo conozco más a ellas, con las que trabajo muy cercanamente, ellas plantean en realidad que está bueno volver al término de discapacitado o discapacitada, en el sentido de que es un término que realmente nos muestra que esa persona ha sido discapacitada por un otro. O sea, es una persona que está siendo discapacitada por las redes sociales con las que interactúa. Es decir, es el otro que me discapacita. Yo estoy siendo un discapacitado por un otro o por una otra. Entonces, a mí me parece que es un término bien interesante, porque es un término que nos interpela, nos muestra cómo las prácticas sociales discapacitan al otro. Es un término que nos incomoda, el término discapacitado nos incomoda bastante, y creo que opino que habría que volver a ese término que está a mi criterio, que a mi criterio es interesante. Eh, Bien, pero el gran problema que mi criterio tiene la discapacidad es que es un concepto que une lo heterogéneo. Todos los conceptos son lo heterogéneo, eso justamente es la característica del lenguaje, pero el concepto de discapacidad realmente une lo heterogéneo de una manera absurda. ¿Qué similitud tiene una persona con retardo, una persona con sordera, una persona con ceguera o una persona con parálisis cerebral o una persona con trastorno de personalidad? ¿Qué es lo que los une? ¿Por qué juntarlos? ¿Para qué juntarlos?
¿Se puede hacer una política educativa similar para todos ellos? ¿Tiene sentido? No, a mi criterio no. Entonces, me parece que esa unión de esas formas del cuerpo, diríamos, me parece que tiene que ver más con un aspecto de colonizador, o sea, que es decir, que los normales colonizan discursivamente a estos anormales, en el sentido de que se apartan de la norma, digamos, es un concepto tan colonizador que permite que los normales ni siquiera se detengan a pensar en esas diferencias, en esas heterogeneidades. Todo lo mismo, son todos discapacitados. Ni me preocupo por saber qué diferencia hay entre uno y otro, nada. Son todos discapacitados, es todo lo mismo. Para mí es muy similar a la palabra interior que usan los montevideanos. ¿Sí? Están los de Montevideo y el interior. Pero no importa si hay diversidad, es lo mismo Salto, Rivera, Rocha, Tacuarembó, Paysandú. No, todo lo mismo. Para mí es Montevideo y el interior. Creo que es una forma muy clara que tienen los montevideanos de colonizar ese interior, al cual ni siquiera se detienen a ver en su heterogeneidad. ¿Para qué? ¿Para qué discriminar salteños de Cerro Largo? Si para mí es todo lo mismo. Son esos que están ahí afuera. Bien, entonces, a mi criterio que esos dos términos, discapacidad o interior, son términos que justamente muestran procesos de colonización de los que están en el centro, caso de Montevideo, caso de los normales, o sea, Montevideo es la normalidad para Uruguay, que construyen términos que engloban una heterogeneidad que si uno se detiene a pensar es absurdo que sea englobada. Bien, entonces, para mí, el término discapacitado permite pensar todo esto. Permite pensar que la discapacidad no está en el cuerpo, permite pensar que el discapacitado es el efecto de un proceso de discapacitación por parte de un otro y permite ver los fuertes procesos de colonización que tienen los que están colocados en el centro hacia los que están en los márgenes, de quienes sospechan, de quienes creen en menos, de quienes creen en falta, de quienes creen que son más abajo que uno. Bien. 3. Desiguales y minorizados. ¿Se acuerdan que yo les dije? Bueno, ¿qué son los desiguales y los minorizados? Los desiguales y los minorizados, ya ahí de alguna manera se retoma cierta teoría social, puede ser de corte marxista, donde se plantea que hay relaciones entre los grupos y que esas relaciones son relaciones de opresión, relaciones de explotación. Entonces, no somos todos diferentes, somos diferentes pero desigualmente diferentes, desiguales en relación al acceso a recursos, en relación de acceso a bienes culturales, etc., ¿no? Entonces, a mi criterio, toda la corriente marxista retoma de forma bien interesante, pero esto ya viene hablado desde la Revolución Francesa, ¿no? La idea de que no todos somos diferentes en el mismo término, sino que somos diferentes pero generando relaciones de opresión, explotación, privilegios, por lo cual algunos tienen privilegios y otros no los tienen, o algunos son explotados por otros, etc. Históricamente se han usado diferentes marcas del cuerpo para generar la desigualdad, ¿no? Por ejemplo, vemos el patriarcado como una forma de explotación y de opresión a las mujeres, vemos la esclavitud como una forma de opresión y explotación hacia los afrodescendientes o negros, en fin, hemos visto cómo características del cuerpo históricamente han producido formas de explotación, opresión, sistemas políticos, sociales y económicos por los cuales un grupo cree que puede quedarse con los bienes, con el trabajo, etcétera, del otro grupo, ¿no? Claramente, a mi criterio, patriarcado y esclavitud son dos claros ejemplos de esta situación y que lamentablemente no hemos podido salir del todo, ¿no? En ninguno de los dos casos. Y como cuarto, ¿se acuerdan que yo había diferentes diversos, discapacitados, desiguales y minorizados? Minorizados, el término de minorizados es interesante porque en realidad se hablaba de las minorías
y ahora no hablamos más de minorías, sino hablamos de minorías, de minoritarios y minorizados, en el sentido que a veces las minorías no son tan minorías, son mayoría, pero son vistas como minoría por los normales dentro de la ideología de la normalidad. Y el cuarto tipo de forma de entender, digamos, esta la ideología de la normalidad y cómo la ideología de la normalidad construye a quienes están en los márgenes, el cuarto grupo, a mi criterio, la cuarta forma discursiva sería el concepto de disidentes. El concepto de disidente es un concepto muy interesante que se acuñó, creo que fue en Inglaterra inicialmente, que tenía que ver con las disidencias políticas, de aquellos que estaban en contra del régimen. Después habló de los disidentes que estaban en contra del régimen de la Unión Soviética, y se retoma en Latinoamérica con mucha fuerza en los años 90 para referirse a las disidencias del sistema sexogénero, de orientación sexual, básicamente. Por ejemplo, los gays, sobre todo los gays, fue un movimiento muy fuerte en el mundo gay. En Latinoamérica empezaron a decir que ellos no eran diversos, no éramos diversos, no éramos desiguales, éramos disidentes. ¿Qué quiere decir esto, que éramos disidentes? Que éramos personas que habíamos optado por no colocarnos dentro de la normalidad, de la heteronormalidad. O sea, no era que esto se nos daba a nosotros, o sea, no éramos pasivos en relación a esto, como uno habla, bueno, son desiguales, pobrecitos los desiguales. Acá estamos hablando de, yo decido salirme del modelo heteropatriarcal para proponer otro modelo. O sea, soy disidente de un modelo político genérico, ¿no? De género. Entonces, bueno, yo decido salirme de ese modelo y no es que a mí me colocan fuera, sino que yo decido hacerlo. Yo siempre cuento una anécdota: cuando yo empecé a ser gay, de alguna manera, siempre estaba preocupado si me tolerarían, si me querrían, qué dirían mis padres, o sea, todo el coming out, ¿no? Cuando le contaba a alguien, y bueno, cómo iba a creer esa persona, o sea, todo lo colocaba en mí, ¿no? Yo tengo que ir a negociar mi situación. Y eso cambió, y creo que tiene que ver con el concepto de disidencia, cambió cuando yo pienso, no, yo decidí no formar parte del modelo heteropatriarcal. Yo decidí correrme de ese lugar, decidí correrme de la heteronorma. Yo soy un disidente de la heteronorma. Por lo tanto, yo cuando digo que soy gay, lo acabo de decir varias veces, porque me parece importante desde ese lugar donde estoy denunciando, cuando digo esto, lo digo no pidiendo ni tolerancia ni aceptación, lo digo pidiendo reconocimiento. Yo exijo del otro que me reconozca mi disidencia, que me reconozca como un ser humano igual en los mismos términos. Entonces, ya no pido más aceptación, no pido más tolerancia. Lo que pido es reconocimiento, y eso ocurre en todos los grupos que se colocan dentro del paradigma de la disidencia. Es decir, un sordo, por ejemplo, ¿pide que lo acepten como sordo? ¿Piden que lo toleren como sordo? No. Un sordo pide que lo reconozcan como sordo, que lo reconozcan en sus derechos políticos, en sus derechos de identidad. Bien. Entonces, a mí me parece que la gran migración tendría que ser, para ir rompiendo con la ideología de la normalidad, es para ir pensando en las disidencias. O sea que ya no tenemos grupos discapacitados, diversos, desiguales, pobrecitas criaturas, no. Tenemos un grupo de disidentes que están luchando por el derecho a ser reconocidos como tales. Creo que desde ese lugar es que yo voy a empezar ahora a hablar de la inclusión, ¿no? O sea que yo me estoy saliendo, digamos, dentro de la ideología de la normalidad, me estoy saliendo de esas concepciones de el diferente, el diverso, también de los términos como tolerancia y aceptación. Me parece que los términos de tolerancia y aceptación son términos que reintroducen con mucha fuerza la ideología de la normalidad. ¿Quién soy yo para tolerar a alguien? ¿Soy mejor que otro? ¿Que lo tolero? ¿Por qué lo tengo que tolerar? No, lo tengo que reconocer. ¿Qué es tolerar? Ya la idea de tolerar, de aceptar, yo te acepto en tu diferencia. O sea que yo soy el poderoso que me doy el lujo de aceptarte, que me doy el lujo de tolerarte. Eso es bien claramente ideología de la normalidad. Entonces, ni tolerancia ni aceptación. Acá la idea es
reconocimiento. Y cuando hablo de reconocimiento, hablo de todo el paradigma que viene de la ideología alemana, perdón, de la filosofía alemana, con un autor que se llama Axel Honneth, que es un filósofo alemán que, bueno, viene de la tradición de Habermas, donde, bueno, ellos plantean, bueno, Honneth plantea que habría, disculpen la luz porque justo hay una ventana que, estoy medio del campo, y hay una ventana que abre, se abre una persiana que está abriendo y cerrando, así que bueno, me está jorobando un poco la luz, pero bueno, creo que igual no quiero ir para atrás con el video, así que voy a seguir adelante. Mil disculpas por este pequeño imperfecto. Bueno, Axel Honneth lo que va a plantear es que existen como tres formas de reconocimiento. Un reconocimiento psicológico, o sea, yo te reconozco afectivamente, te reconozco como alguien valioso para mí. Reconocimiento social, es decir, que reconozco tus derechos sociales como grupo al que perteneces, y hay un reconocimiento legal, o sea, que te reconozco legalmente. Por ejemplo, yo que sé, cuando esta la ley de la ley de femicidio, hay reconocimiento de los derechos de las mujeres, o la ley del aborto, por ejemplo, la ley de no penalización del aborto, hay reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, etcétera, ¿no? Es un reconocimiento, una forma de reconocimiento. O sea, en realidad el verdadero reconocimiento tiene que hacerse en los tres puntos, ¿no? Pues yo hago una ley fantástica donde te reconozco, pero después te estoy matando en la calle, ahí ya no hay reconocimiento social. O, por ejemplo, cuando sos niño, te estoy diciendo que tu condición es una condición horrible, entonces ya no hay un reconocimiento afectivo por parte de las personas importantes para esa persona. Entonces, el verdadero reconocimiento tiene que darse entre los tres planos. Bien, entonces, cuando hablamos de los disidentes, hablamos de grupos que logran construir una identidad política y a partir de ahí luchan por su reconocimiento. ¿Qué es una identidad política? Es aquella identidad que la asume un grupo cuando empieza a entender que hay características comunes al grupo y que puede luchar por los derechos. Y entiende las relaciones de opresión que ha vivido por tener determinada condición, que es la que nuclea el grupo, y a partir de ahí empieza a luchar por su reconocimiento. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, los sordos, en el momento que entienden que no son un grupo de discapacitados, sino que son hablantes de una lengua de señas, empiezan a tener una identidad política muy fuerte y empiezan a luchar por los derechos a ser sordo en términos de hablante de lengua de señas, o sea, empiezan a luchar por la lengua, concretamente. Y así todos los grupos, ¿no? Pero yo ahora voy a empezar a concentrar en los sordos. Entonces, la identidad política tiene que ver con reconocimiento y disidencia. Por un lado, bueno, ¿por qué disidencia? Yo como identidad política, primero entiendo qué soy, quién soy, quiénes son mis semejantes, en términos de que comparten esta misma característica y la situación de opresión que estoy sintiendo por pertenecer a ese grupo. Y reconocimiento porque esa identidad política va a trabajar para que sus derechos sean reconocidos por políticas públicas, por el resto de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo sería la inclusión desde esta perspectiva? La inclusión desde esta perspectiva para nada tiene que ser la idea de juntar cuerpos. O sea que si yo, por ejemplo, tengo una clase, vamos a poner el sordo en esta clase para que se junte con oyentes, no va a tener ni lengua de señas, no va a tener contacto con otros sordos, etc. O sea, esa persona sorda va a sentirse totalmente destruida en su identidad política y en su identidad como sordo, ¿no? Se va a ver todo el tiempo como un no oyente, como un diferente a esa normalidad que se construye en términos de la audición, porque entendamos que la audición no es ninguna normalidad. En realidad nunca pensamos, quienes oímos, nunca pensamos que somos oyentes. Nos pensamos, pero basta con que haya una clase donde venga un sordo, para todos nosotros el resto pensar, somos los oyentes y tenemos que incorporar, tolerar, aceptar, etcétera, etcétera, incluir a ese pobrecito sordo. Entonces, esa forma de entender la inclusión, donde yo viene uno y lo coloco adentro de un grupo de supuestos normales, eso es juntar cuerpos. A mi criterio es juntar cuerpos y no hay ninguna inclusión. Más bien hay desintegración de identidades. Yo entiendo la inclusión en términos de trabajo con los grupos de identidades políticas.
Por lo tanto, creo que para que haya una verdadera inclusión, tiene que haber, tiene que reconocerse al otro, no en términos de su individualidad, sino en términos de la identidad política que pertenece. Entonces yo imagino una clase inclusiva para sordos como aquella clase donde estén los sordos aprendiendo lo que tienen que aprender en lengua de señas, con otros compañeros sordos, donde se promueva la identidad sorda, se promueve la idea de quiénes somos en relación al mundo que nos rodea. Entonces, y la propia comunidad sorda es lo que promueve. Estamos pensando en la educación de los sordos, bueno, en Uruguay, ¿no? La educación de los sordos no se ha pensado en términos de colocar a un sordo con un intérprete adentro del salón de clases, sí, en los últimos años de escolarización, porque no hay más remedio, obviamente, porque hay muy pocos sordos. O sea, por ejemplo, entra un sordo en medicina, obviamente no hay grupo de sordos en medicina, entonces ahí claramente ese sordo va a estar con su intérprete en el salón de clases. Pero para mi criterio, la inclusión, la educación inclusiva para los sordos es aquella educación que coloca a los sordos solos en clases en lengua de señas donde los contenidos curriculares tengan que ver con la temática. Porque es interesante también que nuestra educación piensa en la inclusión, pero siempre en términos de varón heterosexual de clase media, católico. Yo me pregunto, por ejemplo, una persona afrodescendiente ¿encuentra algo identitario en la educación que ofrece Uruguay? Una mujer ¿encuentra algo identitario en la educación que ofrece Uruguay? Cuando lee la historia, una mujer en Uruguay lee sobre historia, ¿reconoce algo de las mujeres? ¿O va a hablar siempre de militares masculinos, blancos, etcétera? Un afrodescendiente, ¿qué ve en nuestra historia? Y una persona que defiende, una persona de colectivos indígenas, ¿qué ve en nuestra historia? Siempre la historia está narrada en clave macho, blanco, heterosexual, de clase media católico. Por ejemplo, fíjense, Artigas se va a Paraguay con Ancina, con el negro Ancina, que era, ¿cómo es que dicen? Un amigo leal y fiel. ¿De quién se dice que es leal y fiel? ¿De los perros? O sea que históricamente venimos reproduciendo una cultura que es fuertemente en clave heteronormativa, macho, blanco, heterosexual. Todas las personas que supuestamente se tienen que incluir dentro de esa educación no encuentran, digamos, aspectos identitarios que las conmuevan. Ni las mujeres, ni los afrodescendientes, ni los indígenas, ni los sordos, nadie. No se habla de nadie, más que de blancos heterosexuales, generalmente militares. Entonces, eso es la historia. Lo mismo pasa por la literatura, lo mismo pasa, etcétera, 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 en todos los campos. De la parte social, ¿no? Obviamente, las matemáticas estarían fuera de esto. Entonces, la inclusión está vista como juntar cuerpos. Bueno, ¿cómo hacer para que estos cuerpos estén en el salón de clases? Pero sus identidades están en el salón de clase. ¿Entran sus identidades políticas en el salón de clases? ¿Los sordos pueden reflexionar lo que es ser sordo en nuestras comunidades? ¿Los negros pueden reflexionar lo que es ser negro en nuestras comunidades? Y los blancos que aceptan y toleran a esos sordos, a esos negros, a esos gays, a esos trans, ¿pueden reflexionar algo diferente a lo que son como blancos? ¿Se los interpela en nuestra educación? Entonces yo creo que la inclusión tiene que pensarse en otros términos, pensarse como en ese lugar donde comparten espacios de identidad personas que pertenecen a diferentes identidades políticas y que nadie esté solo. Todos los que pertenecemos a diferentes identidades políticas que son disidentes merecemos que en los espacios educativos estemos acompañados de otros con los que compartimos nuestra identidad política. Es decir, yo, si quiero ir a un salón de clases, a mí me gustaría estar con otros que pertenecen a mi colectivo LGTB y poder pensar desde ese lugar qué lugar ocupamos en este contexto social y cómo hemos sido históricamente oprimidos, despreciados, sospechados. Lo mismo le pasa a los sordos, lo mismo le pasa a los afrodescendientes. Bueno, las mujeres, naturalmente ya hoy en día probablemente la mitad de una clase sean mujeres, por lo tanto pueden pensar en torno a el feminismo, las relaciones de opresión que viven, los femicidios, etc.
Bueno, porque naturalmente ya es una población que está entrando al salón de clases, y entra en conjunto. Pero yo me pregunto, ¿puede realmente una única persona trans, por ejemplo, o un sordo solo, el sordo solo en el salón de clases, puede realmente introducir su identidad política, puede introducir su perspectiva, puede sentirse que no es una normal en un salón de clases donde no hay otra persona que comparta su identidad política? Entonces, yo creo que la inclusión tiene que pensarse en términos de identidades políticas, de cómo pueden interactuar esas identidades políticas, cómo pueden luchar por el reconocimiento dentro del salón de clases y fuera del salón de clases, porque las identidades políticas históricamente oprimidas y sospechadas tienen que estar todo el tiempo luchando por el reconocimiento, y cuando uno está solo y aislado no lo puede hacer. Entonces, basta de pensar, yo creo, ¿no?, la inclusión en términos de juntar cuerpos, y hay que pensar entonces en términos de las identidades políticas. Bueno, y para terminar, o sea, ya hicimos el viaje de la inclusión, ya coloqué bastante el tema de los sordos, pero me voy a referir un poco para terminar esto en lo que es la educación de los sordos, que sería el tercer punto. ¿Se acuerdan, no? El primer punto, que era que es un sordo hablante de lengua de señas, para mi criterio no, tengo bastante bagaje teórico para decir esto y a su vez político. Por segundo término, el concepto de inclusión, que he venido tratando hasta ahora, y ahora en tercer término voy a hablar del tema de la educación de los sordos. ¿Qué es la educación de los sordos? Históricamente la educación de los sordos fue oralista, es decir, se promovía que los sordos fueran oralizados, es decir, que se extinguiera la lengua de señas, que era considerada un sistema hasta perverso, y se empezara como a sustituir por el español. O sea, los niños sordos entraban a la escuela de sordos y se les ataban las manos, se les obligaban a hablar la lengua de señas, etc. Luego, a partir del año 87, en Uruguay, 1987, se promueve la educación bilingüe de los sordos para todas las escuelas públicas uruguayas. Es decir, los sordos entran a partir del año 87 en un régimen de bilingüismo. O sea, se rompe con el histórico oralismo, que, bueno, el oralismo se impuso con mucha fuerza en 1880 en un infame, lo que se llama el infame Congreso de Milán, donde en Milán se reunieron un grupo de educadores y dijeron: basta con la educación bilingüe, las lenguas de señas hay que erradicarlas, y se impone para todo el mundo el oralismo. Bueno, eso fue parte de la historia negra de la comunidad sorda hasta el año 87, que en Uruguay, cada país tiene historias distintas, que no voy a entrar ahora en el caso, pero en Uruguay entra, digamos, a lo que sería la propuesta bilingüe. Esa propuesta bilingüe en Uruguay, bueno, se desarrolla y tiene, no voy a entrar en estos detalles, pero tiene como desarrollo importante. Básicamente tenemos 4 escuelas de sordos, una en Montevideo, una en Salto, una en Rivera y una en Maldonado, donde los sordos van solo con sordos, y todos los profesores, profesoras, maestras hablan la lengua de señas, y hay instructores sordos y maestras oyentes, hay maestras sordas en algunos lugares donde las hay, etc. Entonces, bueno, es una educación donde toda la educación se da en lengua de señas y se enseña español como segunda lengua. En el liceo, bueno, ya es más distinto. En Montevideo, desde el año 96, hay un liceo donde recibe a los sordos en clases individuales, o sea, solo grupo, o sea, un liceo común, el liceo 32, de primero a tercero inclusive, donde los sordos van solo a una clase de sordos, donde los profesores, cuando hablan lengua de señas, dan la clase directa en lengua de señas, o si hablan español, tienen intérprete. Luego en cuarto pasan al IABA, en Montevideo en cuarto pasan al IABA, también siguen en un grupo solo para sordos, y recién en quinto y sexto, por la poca cantidad, obviamente, por el sistema preparatorio, que hay especialización, ¿no? Ahí los sordos van a distintos bachilleratos, y ahí van con intérprete en clase con oyentes. Ahí sería como en Uruguay la primera experiencia que tendrían de lo que sería una inclusión salvaje, ¿no? Donde no se reconoce tanto su identidad política, sino simplemente se les asigna un intérprete para que puedan seguir la clase normalmente. En los distintos departamentos, Salto, Tacuarembó, Paysandú, Artigas, etc., el auto es igual. En la UTU también están incluidos en clases con oyentes. Bueno, en los demás departamentos y en las UTUs y en los liceos también no existen clases para sordos, por la poca cantidad de sordos que hay, y están todos siempre incluidos dentro de grupos con oyentes, lo cual, a mi criterio, no hay inclusión. Lo que hay simplemente es
personas sordas que asisten a clases de oyentes con su intérprete, pero para nada, a mi criterio, tienen... Bueno, algunas clases se arman como grupitos de sordos, donde ahí yo creo que ahí sí podemos hablar de, inclusive bien interesante, cómo hay luchas por el reconocimiento de los grupos de oyentes con los grupos de sordos, y eso está buenísimo. Así que creo que hay clases que salvan. El tema es cuando hay un sordo sordo, cuando hay solo un sordo o una sorda en el salón de clases con su intérprete, ahí es realmente la situación dramática, porque esa persona no está incluida identitariamente, ¿no? Está simplemente su cuerpo ahí escuchando una clase para otros. Bien, y el tema que tenemos ahora, que es una nueva modalidad de inclusión en Uruguay, que es cuando nace el niño sordo, se le hace un implante coclear, se lo considera un oyente y los profesionales de la salud recomiendan a los padres que no tenga contacto con sordos ni aprenda la lengua de señas. Es decir, dicen que para que el implante funcione mejor, tienen que ir a escuelas comunes y no tener cero contacto con la lengua de señas. Esa es la nueva modalidad de inclusión que tenemos en Uruguay, ¿no? Entonces, es una modalidad de inclusión que supone el exterminio identitario de la persona que nace sorda, ¿no? Porque de hecho, además, el implante coclear no la vuelve un oyente. Simplemente es un aparato que le ayuda a tener contacto con los fonemas del español, pero no la vuelve oyente. Entonces, por los criterios médicos del personal de salud, esas personas sordas quedan incluidas, pero ¿incluidas cómo? ¿Incluidas en su identidad política? No. Incluidas como oyentes, es decir, nunca van a poder tener como una identidad positiva en términos sordos, sino que siempre se van a sentir como aquellos oyentes que están en falta, porque no son del todo oyentes. Y bueno, para mí es una modalidad de inclusión que yo no la llamaría inclusión, la llamaría como exterminio de la comunidad de cultura sorda, y es de alguna manera la modalidad que está como compitiendo con la modalidad de inclusión que sería la educación bilingüe de los sordos. Entonces, en este momento, en la educación de los sordos tenemos como estas dos modalidades que a mi criterio la verdadera modalidad inclusiva es aquella que reconoce la identidad política de los sujetos a los que está incluyendo. Y creo que la otra modalidad, que se llama inclusiva, en realidad es la que no respeta las identidades políticas de los sujetos. Por lo tanto, estoy totalmente en contra de esa forma de inclusión que está teniendo hoy la comunidad sorda, que es implante coclear, clase para oyentes y cero contacto con la lengua de señas y la comunidad sorda.